Te invito en esta noche a que abras tu Biblia, la carta a Romanos capítulo 11, versículo 25. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. Romanos 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Acompáñame a orar en esta noche. Padre, tú eres bueno, Señor, eres grande, Señor, y poderoso. Bendito eres tú, Rey soberano. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Gracias porque en tu misericordia, en tu gracia, Señor, hoy nos permite, Señor, reunirnos, Padre. Te pedimos, Dios, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros nos guíe, Señor, para poder darte, Señor, una ofrenda, Señor, agradable, que nuestras vidas sean presentadas delante de ti, Señor, para que tú escudriñes, Señor, nuestros corazones, para que tú nos hables, Señor, para que tu palabra, Señor, nos santifique, Señor. Te pedimos que sea, Señor, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Yo te pido que tú me uses, Señor, para tu gloria, Dios, que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Dame, Señor, el entendimiento para transmitírselo, Señor, a tu pueblo, oh Dios, y prepara, Señor, cada uno de nuestros corazones, Señor, que hoy nuestros corazones sean como esa tierra fértil, Señor, donde tu semilla es sembrada, Señor, y da fruto, Señor, fruto abundante, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, en medio de nosotros en esta noche, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, y en el versículo 25 Pablo hace una advertencia a esta iglesia, le dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Para colocarlos un poco en contexto, capítulo 11 de esta carta, Pablo está hablando acerca del plan de Dios con el pueblo de Israel, y le habla a la iglesia en Roma que, de acuerdo al contexto que vemos, en su gran mayoría era un pueblo gentil. Pablo empieza explicándole a la iglesia en Roma de que el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido por el Señor, el pueblo el cual el Señor escogió para dar a mostrar y a que su nombre sea glorificado a través de ese pueblo, el pueblo que le escogió desde un principio, endureció su corazón y por causa de su desobediencia, por causa de permanecer tantos pecados que permaneció este pueblo, el Señor decidió a muchos de ellos cortarlos, siendo ellos las ramas, como lo dice en el versículo 11, que te invito a que lo leas para que puedas comprender mucho más lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El Señor le habla acerca de que este pueblo fue cortado y que gracias a que ese pueblo decidió endurecer su corazón y rechazar al Señor por tanta misericordia que lo extendió, gracias a eso, entonces la misericordia y el amor del Señor fue extendido hacia nosotros los gentiles. El capítulo 11, Pablo le describe esto a esta iglesia en Roma y le dice de que nosotros los gentiles éramos parte o éramos ramas de un olivo silvestre, no hacíamos parte de ese pueblo amado y escogido por Dios. Sin embargo, a raíz de que ese pueblo rechazó al Señor, el Señor entonces corta a esas ramas que sí hacían parte del árbol original, y nosotros que éramos de ramas de un olivo silvestre, entonces nos corta de allá y nos injerta en el árbol del pueblo del Señor, del pueblo que Él ama, del pueblo que Él cuida, que Él protege, del pueblo que Él ha salvado. Y hace luego de eso la advertencia a Pablo al pueblo o a la iglesia en Roma, diciéndole que les ha explicado este misterio y aún les seguirá explicando lo que Él puede enseñar acerca de ese misterio, porque a fin de cuentas será un misterio tan grande que para nosotros siempre va a ser tan difícil de comprender en nuestra mente finita. Sin embargo, Él le dice: estoy explicando este misterio y hay una finalidad y una advertencia que les voy a dar por el cual yo les estoy explicando esto.
Y la advertencia que Pablo le hace a esta iglesia es de que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Ahora, ¿por qué Pablo le está diciendo esto a esta iglesia? Porque esta iglesia, si bien el Señor había cortado a los que hacían parte del árbol original y los había injertado a ellos, entonces ellos ahora estaban viendo a ese pueblo que era el original y que había sido cortado, lo estaban viendo entonces con arrogancia, estaban sintiéndose ellos orgullosos porque el Señor en su misericordia los hizo parte de su pueblo, algo de lo que ninguno de ellos tenía derecho, porque el Señor sí estableció promesas para el pueblo de Israel. Hay algo que nosotros no podemos desconocer y que no podemos negar, y es que el pueblo de Israel es el pueblo escogido y amado por el Señor. Sin embargo, el Señor, a través de que ese pueblo ha endurecido, hoy nosotros también tenemos la oportunidad de que su misericordia nos haya alcanzado, de que haya llegado perdón de pecados a nuestras vidas y podamos tener también una relación restablecida con Él. Y gracias a que había entendido este pueblo eso, sin embargo, entonces se sentían orgullosos y veían ahora al pueblo de Israel que había sido rechazado por el Señor a causa de su pecado, entonces se sentían ellos en una posición superior al pueblo de Israel. Sin embargo, en los versículos siguientes, Pablo les dice a la iglesia en Roma de que si bien el pueblo o las ramas que eran originales del árbol fueron cortadas por causa del pecado y la dureza de su corazón, que los hace pensar de que si bien ellos hoy están bien con el Señor, no pueden ser cortados de la misma manera de aquel árbol, aquellas ramas que sí eran originales del árbol. Estas ramas que ahora son injertadas, yendo el Señor en contra de la naturaleza, porque no eran unas ramas que nacieron de este árbol, sino que fueron injertadas por Él, que los hace pensar de que ellas tampoco pueden ser cortadas. Y en el día de hoy, en esta noche, vamos a estar hablando acerca de el cuidado que debemos tener nosotros con el orgullo. Por eso el mensaje de hoy está titulado Ten cuidado con el orgullo. Y podrías decirme, ok, pero esto era la iglesia en Roma y era el pueblo judío, era el pueblo de Israel. Nosotros hoy quizás muy poco tenemos a veces hasta conocimiento acerca del pueblo de Israel. Nosotros no lo vemos de esa manera. Pero si bien no es el pueblo de Israel, hoy quizás también nosotros podemos estar viendo a aquellos que están con el corazón endurecido, aquellos que no quieren aceptar al Señor, aquellos que están desviados, también nosotros podemos estar viéndolo de la misma manera, pensando de que porque nosotros ya somos parte del árbol original, porque el Señor nos injertó, pensamos de que nosotros podemos permanecer ahí y que estamos seguros ahí y que nada nos va a quitar de ahí, y vemos entonces a los demás como veía la iglesia de Roma al pueblo de Israel. Y es el tema en el que hoy el Señor quiere que meditemos. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu corazón acerca de tu vida espiritual con el Señor? ¿Cómo estás viendo a las demás personas que no conocen al Señor y cómo estás viendo a aquellos que dicen conocerle y que sabes que están desviados? Puedes verlo de dos maneras, o lo puedes ver con misericordia y con compasión, con el deseo de que ellos puedan ver la luz realmente y que el Señor quite las vendas de sus ojos, o puedes estar viéndote a ti mismo como superiores a ellos, como una posición superior a ellos, simplemente porque el Señor en ti ha tenido misericordia, ha quitado las vendas. Hoy haces parte quizás de ese pueblo, pero entonces estás viendo a los demás con el orgullo del cual está advirtiendo aquí Pablo a la iglesia en Roma. Y quiero que medites en esta noche. ¿Qué pasa cuando aquellas personas que conoces, la mayoría de los que nos congregamos en este lugar por la misericordia del Señor, hemos venido de otras iglesias que sabemos que en este momento no se está predicando el evangelio verdadero? Y quiero que medites qué piensas tú cuando ves a esas personas hablar del Señor de la manera como hablan, cuando publican las cosas que publican en las redes sociales, cuando hablas con ellos.
¿Cómo los estás mirando? ¿Qué hay en tu corazón cuando hablas con ellos? ¿Te estás sintiendo superior a ellos? ¿O hay en ti la humildad y la compasión para desear y predicarles a ellos la verdad? Quiero que pienses qué está pasando en tu vida. Porque si realmente tú no te estás moviendo a misericordia, si no te estás moviendo a compasión con ellos, con el deseo de mostrarles la verdad, es posible que en realidad en tu corazón haya orgullo, porque para señalarlos, para denunciarlos, si dices, están desviados, no están predicando la verdad, lo que dicen no es la palabra correctamente, están diciendo algo que distorsiona la palabra. Para señalarlos sí lo haces, pero para tú explicarles, para tú hablarles y mostrarles la verdad, no lo haces. Entonces, ¿qué está pasando en tu corazón cada vez que estás enfrentado a personas como estas? ¿Qué pasa en tu corazón cuando ves aquella persona que tú conoces que quizás es un pecador contumaz, quizás es el borracho, quizás es el fornicario, quizás es el adúltero? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Lo ves como, ese es el que nunca se va a convertir, nunca va a volverse al Señor. ¿Cómo lo estás viendo? Porque si tu pensamiento es de que Dios no puede obrar en esas personas como obró en ti, entonces tú estás viendo este orgullo y no lo que el Señor puede hacer en él. Eso es lo que estaba aquí Pablo advirtiéndole, porque leyendo cómo lo describe Pablo, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Esto que está haciendo aquí Pablo es una advertencia. Y una advertencia es algo que siempre nos va a decir: ten cuidado, esto no lo puedes hacer, tú no puedes llegar a este estado, tú no puedes tomar este rumbo, tú no puedes vivir de esta manera. Por eso es el título del mensaje de esta noche: ten cuidado con el orgullo, porque es la advertencia que el Señor nos está haciendo el día de hoy. Ahora sigue diciendo la Escritura: aparte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora, ellos son rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Siempre el Señor desea mostrar la misericordia a todos. Si el Señor desea mostrar la misericordia a todos, de esa también es la manera en que nosotros debemos movernos hacia esas personas. Luego dice que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Este versículo muestra de que realmente quien decide es el Señor y no nosotros. No está en nosotros la potestad de determinar a quién le predicamos. El mandato que el Señor nos ha dado es a predicarle a todos. Sin embargo, muchas veces nosotros hacemos eso. Pensamos de que esta es la persona más pecadora y que sé que no se va a convertir. ¿Por qué piensas que no? ¿Acaso no pudiste convertirte tú? ¿Acaso el Señor no tuvo el poder para orar en tu corazón? Si el Señor, en su misericordia, te ha permitido en este momento tener conocimiento de la verdad, estar en una comunión, estar en una relación con Él, no ha sido porque tú te lo hayas ganado, no ha sido porque el Señor haya visto en ti algo especial para hacerlo, no. Ha sido por la misericordia que Él tiene con todos.
Y de esa manera el Señor puede hacerlo con todos, con cualquiera y con el que se disponga, con el que le acepte. Por eso nosotros no podemos decidir a quién le predicamos, a quién le hablamos, ni mucho menos podemos vernos nosotros superiores a esas personas, a ningún otro. Y el versículo que sigue dice, los versículos que siguen dicen todavía algo más tremendo. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? ¿Sabes lo tremendo que está diciendo aquí el Señor? Está diciendo, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros sabe qué es lo que realmente Él piensa y desea. De hecho, tampoco nosotros podemos decirle, Señor, yo no voy a predicarle a Él porque creo que no merece ser salvo. Y muchas veces cuando no lo hacemos y cuando vemos a esas personas que están imposibilitados para que el Señor los salve, estamos pensando de esa manera. Estamos diciéndole al Señor, Señor, no. Creo que no se lo merece, creo que Él no tiene la posibilidad. ¿Acaso no la tuviste tú? ¿Acaso no la hemos tenido nosotros? Iglesia, debemos tener cuidado con ese orgullo del cual nos está hablando hoy el Señor. Y si bien el orgullo puede ser manifestado de muchas maneras, podemos sentirnos orgullosos quizás por los logros que hayamos tenido, podemos sentirnos orgullosos de lo que tengamos en nuestras casas, podemos sentirnos orgullosos por muchas cosas, pero el día de hoy, el orgullo del que el Señor nos está hablando, no sé si ya lo entendiste, es acerca del orgullo espiritual que puede llegar a nuestras vidas. El orgullo que podemos sentir y que quizás es el más peligroso de todos, porque si miramos desde el punto de vista de lo que el Señor viene hablando, la posibilidad de ser parte del pueblo del Señor, perder esa posibilidad y ser cortados de ahí, es lo peor que nos puede suceder como seres humanos. Que nos perdamos, que el Señor nos corte, nos arranque y nos quite de su pueblo, porque si dejamos de ser parte de su pueblo, entonces vamos a ser parte de sus enemigos. Y es por eso que es necesario que evaluemos hoy qué estamos pensando nosotros acerca entonces de nuestras vidas espirituales actualmente, de nuestro estado espiritual, cómo nos estamos sintiendo. El orgullo espiritual puede llegar muy sutilmente a nuestras vidas y quiero que medites y pienses cómo te acercas al Señor, porque si tú te sientes orgulloso de tu vida espiritual, de tu estado espiritual actualmente, quizás no estés orando lo suficiente, porque piensa, pero bueno, ya yo estoy bien, yo creo que con el Señor ya estoy quizás casi ya listico. ¿Sabes? Nosotros nunca vamos a estar preparados espiritualmente. El proceso de santificación va a durar hasta que el Señor vuelva. Y el orgullo espiritual siempre te va a alejar del Señor. Siempre el orgullo te va a alejar del Señor. ¿Qué pasa cuando escudriñas la palabra? Hay pasajes que dicen, ya esto lo sé, paso. No, quiero algo más profundo, quiero más doctrina, quiero algo que estás acercando de esa manera. Porque si lo estás haciendo así, entonces ya en tu corazón hay orgullo espiritual. Escoges versículos, este sí defiende esta doctrina, este sí. Cuando te acercas entonces a la palabra, estás pensando en aquello que estás desviados. Esto es para ellos, así están ellos, así no estoy yo. Si lo estás haciendo de esa manera, si esas cosas están pasando en tu vida, cada vez que te acercas al Señor, cada vez que te acercas a la palabra, si tu vida de oración le colocas esas limitaciones porque crees que ya estás bien, entonces en tu vida hay orgullo. ¿Y qué pasa cuando... Y lo que voy a decir es algo que a mí me ha ocurrido. Y si hoy estoy hablando de esto es porque he sido muy confrontado yo principalmente con esto que el Señor está diciendo. Muchas veces, y lo confieso porque es algo que a mí me ha pasado, cuando conocemos a alguien y nos dice o nos manifiesta de que es cristiano,
Sabes, muchas veces en vez de yo darle gloria al Señor, me puse a esperar y a ver en qué se deslizaba y en qué fallaba, en un error, para yo sentir de que yo estaba bien y él estaba mal. Eso lo he hecho yo, lo confieso delante del Señor. Y ahora te pregunto, cuando alguien te confiesa que es cristiano, como tú, ¿qué pasa en tu corazón ahí? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Le das gloria al Señor porque hay un hermano más? ¿O también te pones a esperar a ver qué dice mal para enseguida corregirlo? Porque si es eso, entonces lo que esperas ver en cada persona que dice ser cristiano, entonces hay orgullo en tu corazón. Ahora, no te estoy diciendo de que no debes corregir a aquel que habla algo que no es correcto bíblicamente, que no debes enseñarle la sana doctrina a aquel que está confundido. No te estoy diciendo eso. Estoy hablando de lo que sucede en ti. ¿Cuál es el motivo por el cual le corriges? ¿Qué te mueve a hacerlo? Esta semana veía una publicación de un llamado pastor en el que preguntaba si era correcto de que un hombre o un pastor que caía en adulterio podía seguir siendo pastor. Y entonces me puse a colocar a ver todos los comentarios que tenía esa pregunta en ese perfil de Facebook, y cada vez que yo leía yo decía, pero ¿qué le pasa a esta gente? Dicen, todos dicen ser cristianos, ¿y quién acaso no leen la palabra? Y tuve la intención de escribir y de hablar lo que realmente dice la Escritura acerca de esa posición, y sentí que el Espíritu Santo redarguyó mi corazón y me dijo, ¿con qué intención lo vas a hacer? Porque si es para la gloria del Señor, está correcto. Pero vi y me di cuenta de que realmente no lo iba a hacer para eso. De que intencionalmente quise ver los comentarios, era para darme cuenta de eso. Era para darme cuenta de que realmente la mayoría de los comentarios estaban errados, aun cuando todos dicen ser cristianos. Entonces, cada vez que nosotros vamos a exhortar a alguien o vamos a hablar con alguien o miramos a estas congregaciones que están desviadas, ¿qué está pasando en nosotros, iglesia? ¿Estamos pensando acaso de que la iglesia es Misión Rescate? ¿Qué está pasando con nosotros hoy? ¿Hay orgullo o hay humildad? Ten cuidado con el orgullo, iglesia. Ahora, el versículo 36 marca todo lo que Pablo le habla a la iglesia en este momento. Dice, pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Sabes qué está diciendo Pablo acá? Dice, todos nosotros y toda la creación, valga la redundancia, ha sido creada por el Señor. Y existimos por un propósito específico, con un objetivo específico. ¿Sabes cuál? Darle toda la gloria por siempre a Él. ¿Sabes qué dice el Señor aquí? Que Él no comparte su gloria con nadie. En ningún momento la gloria es del Señor y de nosotros. Si hay algo bueno en nosotros, proviene de Él y no de nosotros. Y nosotros, como su creación, debemos darle toda la gloria a Él. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. En todo tiempo, iglesia. Todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, aún eso. Por eso les decía ahorita de que cuando el Señor me decía con qué intención lo haces, porque si es para su gloria, va a estar bien siempre, iglesia. Y así debe ser como deben ser llevadas nuestras vidas siempre, en todo. Siempre debe buscar este propósito. Mucho más aún nosotros que somos su pueblo. Ahora, está también Pablo diciendo a esta iglesia que se sentía orgullosa, ¿por qué te vas a jactar si la gloria es mía, no tuya? Si quizás hoy tu vida espiritual está
progresando en el Señor, qué bueno es eso. Pero no hay ningún mérito tuyo, toda la gloria es del Señor. Si el Señor en su misericordia nos ha permitido comprender, entender su palabra, su verdad, como debe ser, de la manera correcta, iglesia, no es por ninguno de nosotros, de los que estamos en este lugar, ha sido por Él. Y eso nos debe llevar cada día más entonces a someternos a Él para darle la gloria que Él dice que debemos darle. No puede haber cabida en ninguno de nosotros en ese sentido. Por eso te decía ahorita de que si en ti hay orgullo siempre espiritual, siempre vas a pensar en el por qué entonces orar más. Que ya con lo que oraste ya te sientes bien. De hecho, te voy a decir algo, la oración, el estudio de la palabra, el congregarse, nunca ha sido para que tú te sientas bien delante del Señor. Siempre va a ser para que Él sea agradado, no nosotros. Y de esa manera también debemos identificar en nuestra vida si hay orgullo o no hay orgullo, porque el comprender esto que el Señor dice aquí, el comprender ese misterio que Pablo le dice a la iglesia en Roma, siempre nos va a llevar esa a la posición que nos corresponde, y es estar humillados. Humillados. No hay cabida en orgullo para nosotros. ¿Qué hay en nosotros para jactarnos, iglesia? ¿Qué hay en nosotros? Por eso el Señor dice, Pablo dice, o el Señor a través de Pablo le dice esto a la iglesia. Y esto marca con lo que luego Pablo entra a hablar a la iglesia, dice, capítulo 12, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sabes por qué le dice Pablo esto a esta iglesia? Porque el orgullo fácilmente te va a llevar a ti a dejar de adorarle. En el momento en que hay orgullo en nosotros, siempre ya la gloria deja de ser para el Señor. Y vamos a dejar de adorarle. De hecho, ¿sabes qué dice este versículo? Hay una sola manera de adorarle, porque dice, esta es la verdadera forma de adorarle. ¿Qué pasa en ti cuando, voy a poner solamente este ejemplo, cuando vienes a la congregación, cuando cantamos las alabanzas al Señor y te esfuerzas por cantar al Señor? Vuelvo a lo que te decía ahorita. Si lo hiciste y te sentiste bien y piensas que estás bien con el Señor porque tú te sentiste bien, ahí es donde más debes revisarte. Porque vuelvo y te repito, en ningún momento se va a tratar de que nosotros nos sintamos bien, de que nosotros nos sintamos agradados. El que se tiene que agradar es el Señor con nosotros, con lo que nosotros hagamos. Por eso aquí Pablo marca esto y le dice, esta es la única, la verdadera forma de adorarlo, que nos entreguemos por completo al Señor. ¿Por qué? Porque Él dice ahí, dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira, si nosotros hacemos lo que dice Pablo, de que entreguemos nuestras vidas como sacrificio vivo, si tú entregas algo, ¿qué estás haciendo? Estás diciéndole a aquel que se lo entrega, mira, esto ya eres tú quien tiene el control y cuidado sobre eso, lo que tú hagas con eso ya te corresponde a ti. Cuando Pablo le dice que nosotros debemos entregar nuestras vidas al Señor, está diciendo que es una decisión de nosotros hacerla, porque cuando nosotros decidimos ser discípulos del Señor, también tomamos una decisión de hacerlo. Entonces, si yo soy discípulo del Señor, voy entonces a decir, Señor, aquí está mi vida para adorarte. ¿Y cómo te adoro? Entonces, haciendo lo que Él dice. Y
Por eso es necesario lo que Pablo dice, o lo que dice el Señor a través de Pablo, de que el Señor debe renovar nuestros pensamientos, porque si bien nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, ahora, en tu cuerpo, ¿quién es que da las instrucciones si no es tu mente? Para entonces hacer la voluntad y si entonces tú dices que estás entregando tu vida como sacrificio al Señor, el Señor primeramente debe tomar control de tus pensamientos, debe cambiarlos, porque si es entonces a quien le entregaste tu vida, Él es quien va a decidir por ti, quien va a hacer todo lo que tu vida tienes que hacer. La pregunta en este momento es, ¿estás entregando tu vida de esta manera al Señor? Es el Señor quien dirige todo lo que haces. Es el Señor en quien te dice y es a Él a quien buscas para que hagas la voluntad buena, agradable y perfecta que Él dice que debemos hacer. Porque la voluntad buena, agradable y perfecta, de acuerdo a lo que Él dice acá, es lo que Él dice. Es la voluntad de Él, no la voluntad buena de nosotros, porque no va a haber voluntad buena en nosotros. Ahora sigue diciendo Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno lo siguiente. Nuevamente está Pablo haciendo ¿qué? Una advertencia. Ahora, ¿qué dice esa advertencia? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Has entendido hasta este momento quiénes somos nosotros, iglesia? Éramos aquellas ramas del olivo silvestre. Éramos aquellos que no teníamos oportunidad. Y sin embargo el Señor extendió su misericordia. Ese era el plan del Señor, extender su misericordia a nosotros. Y si hoy estamos aquí, es gracias a esa misericordia. Y el Señor dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ahora, sigue diciendo, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea, está diciendo el Señor de que cada uno de nosotros debe evaluarse a sí mismo. Te evalúas a ti mismo cada vez que vas a la Escritura y entiendes su palabra y que el Señor te habla. Te evalúas a ti mismo o pasa, como decía al principio, piensas en nosotros. ¿Qué pasa cuando vas a la Escritura? ¿Qué pasa cuando vienes acá y el Señor habla? ¿Estás pensando, ese es el de al lado? ¿Eso es para el de al lado? ¿O te evalúas a ti mismo? ¿Sabes que ahí que el Señor durante ya casi 3 meses? Evalúate. ¿Te has tomado la tarea de en cada servicio que el Señor lo ha dicho? Revísate. ¿Te has tomado la tarea de ir a tu casa y sentarte y verte al espejo? ¿Sabes cuál es al espejo el que te debe revisar? ¿Te has revisado con ese espejo? Si no lo has hecho, iglesia, las veces que has venido y lo has escuchado, has mostrado entonces que en tu corazón hay orgullo espiritual porque estás pensando de que entonces ya estás bien. Aun cuando el Señor ha hecho, ¿cuántos servicios van? Estas dos veces en lo que hemos leído de este texto, ha hecho la advertencia al Señor. Sin embargo, el Señor a nosotros ya nos lleva por ahí 12 servicios dándonos advertencia y diciéndonos, evalúense. Pero te has ido pensando de que tú estás bien, de que creo que eso no es conmigo. Ten cuidado, iglesia, con el orgullo. Sabes, es muy fácil que tú termines igual que aquel o quizás peor del que tú ves con la imposibilidad de que el Señor obre en él. Cuando tú ves aquellas congregaciones desviadas, cuando ves los discípulos de aquellos pastores torcidos y malvados, cuando tú ves a ellos y te crees y te ves como superiores a ellos, es muy fácil que tú termines quizás peores que ellos.
Porque pasa, como quizás hoy está pasando en muchos en este lugar, que el Señor les ha advertido, el Señor les ha hablado, pero entonces vamos y creemos que no es con nosotros. ¿Saben? Muchos de los servicios que el Señor ha hablado, a veces a algunos les he comentado, yo me siento preocupado porque ¿será que hay algo en mí que no está bien y que el Señor por mí es que ha sido insistente y quizás no me he dado cuenta? Me ha pasado en muchos de esos servicios porque ha sido muchos servicios en el Señor insistente, revísate. Y a veces digo, Señor, ¿será que yo he sido el que no me he revisado bien? Pero muchos no lo hacen, muchos escuchan lo que el Señor está diciendo, sin embargo se van iguales. ¿Por qué? Porque hay orgullo espiritual. Y quizás no te has dado cuenta de que se ha levantado ese orgullo en tu vida. Ya yo conocí la sana doctrina. Estoy conociendo la sana doctrina. La sana doctrina. Ahora nos vamos a dar cuenta con los versículos siguientes de que además de eso, Pablo lo que le dice a esta iglesia es, entonces conoce la sana doctrina, vívela, porque en los versículos siguientes lo que Pablo dice es, así es como debe vivir la iglesia. Me pregunto entonces, lo que tú sabes de la sana doctrina, ¿lo vives? ¿Lo compartes, lo enseñas con aquellos que sabes que deben comprenderlo porque no lo tienen claro, porque están confusos, porque le enseñaron algo diferente y errado? Vamos a ver qué dice el Señor. Dice el versículo 4, el capítulo 12. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Sabes? Una vez más se está recalcando aquí el Señor a través de Pablo, aún en medio de la congregación, aún en medio de la iglesia, ninguno de nosotros puede sentirse superior a otro. Todos somos miembros de un solo cuerpo. De un solo cuerpo. Y piensa entonces en tu cuerpo. El Señor ha dado cada uno de los miembros que ha dado, pero todos deben trabajar en sí, todos dependen del uno del otro. Ninguno trabaja para una sola parte, no, todos trabajan para todas. Todas son necesarias para el cuerpo. Así también es la iglesia. Ninguno de nosotros, el Señor nos ha llamado a su iglesia para que uno sea más, esté en un lugar más alto que otro, no. Aún el que está aquí predicando, todos somos ovejas del gran pastor. Todos somos miembros de esta iglesia y todos en el Señor tenemos una función específica, que eso es lo que dice la Escritura. Ahora sigue diciendo, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, o sea, por esto que el Señor te ha dado, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Sabes, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado eso que Él dice aquí.
algo en lo que nosotros tenemos una capacidad de hacer algo bien, para ayudar a los hermanos de la iglesia. Y esto nos muestra dos cosas, de que si bien a cada uno nos da algo para ayudar a un hermano, también nos muestra de que nosotros vamos a depender de esos hermanos, vamos a necesitar de esos hermanos. Es lo que también hablaba con el cuerpo. Ninguno de nosotros está llamado al Señor a ser hijo de Él para entonces ser una isla y aparte de todos. Todos nosotros debemos vivir por eso, de esta manera, como lo decía, en comunión los unos con los otros. No podemos decir que somos cristianos y que no conocemos a las personas de la iglesia. No podemos decir que somos cristianos y no desear estar entonces con el pueblo del Señor. En la congregación donde me congregaba antes, de la cual salí huyendo, siempre traté de mantener como una barrera hacia ciertas personas, pero siempre lo hacía con el fin de algo, y era de que en mi vida nos acercaran lo menos posible. Y sabes, muchos de nosotros somos así todavía. Aquí todavía hay muchas personas que colocan barreras para que quizás no entren a su vida, pero sabes, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, nuestras vidas deben estar por completo al servicio de nuestros hermanos. No tiene por qué haber hermanos que no se relacionen con los demás. Todo lo contrario, dice aquí de que nosotros necesitamos de todos los demás miembros del cuerpo. Entonces, ¿por qué no relacionarnos con ellos? Si muchas veces aún llegan personas nuevas y no queremos acercarnos, pero claro, si aún con los que ya tienen aquí tanto tiempo y no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer con los nuevos? Pero es el mismo. ¿Sabes qué está diciendo aquí la palabra? Al final, no sigan sintiéndose orgullosos. ¿Por qué sentirnos orgullosos, iglesia? ¿Sabes? Cuando no permitimos de que otros hermanos nos conozcan, se acerquen a nosotros, algo hay detrás de eso. Y mucho más aún, no hay orgullo en tu corazón. Porque si entiendes tu posición delante del Señor y lo que aquí dice, sabes, entiendes tu necesidad espiritual, vas a saber de que muchas veces vas a necesitar de esa palabra de ánimo de la que habla aquí, de que aún quizás que el hermano generoso te ayude, te dé la mano. Cualquier cosa que hay en el pueblo del Señor, porque como lo dice ahí, todos nos ha llamado el Señor y nos ha dado alguna capacidad de hacer bien algo para ayudar a nuestros hermanos. Se acaba el servicio y rápido, antes de que me saluden, me tengo que ir. Saludo al pastor y chao. Y eso, al pastor, chao. No, iglesia. Si entendiéramos esto que dice aquí la Escritura, sabes, de verdad, aquí había una iglesia de restauración espiritual. Porque el que llegue o simplemente va a rechazar al Señor, o de verdad va a ser edificado. Sigue diciendo la Escritura. Me perdí. 17. No. 16 dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. ¿Sabes? Debemos darle gracias al Señor porque cada una de las personas que se sube a este lugar para enseñar la palabra, gracias al Señor hasta este momento, se dispone a hacer lo que realmente el Señor espera, de que su palabra sea expuesta con fidelidad. Hasta este momento ha sido así. Espero que sigan orando y que lo estén haciendo para que así nos mantengamos como iglesia. Eso ha hecho de que
muchos de los que estamos en este lugar hayamos recibido un buen alimento acerca de la palabra. Pero ¿a qué te ha llevado eso que has recibido en este lugar? Porque mira lo que dice acá, y no piensen que lo saben todo. Entonces, cuando te acercas a la Escritura, piensas que ya este texto ya lo conozco, ya esa doctrina la conozco, no, yo paso no, si es donde el Señor te está llevando en el devocional, ¿por qué entonces piensas que no? Pues el ejemplo que les colocaba, cuando una persona que te confiesa que es cristiano, cuando entonces estás esperando a ver que diga algo mal para corregirlo, estás en esta posición pensando de que lo sabes todo. Ahora te pregunto, ¿conoces completamente al Señor? Sigue diciendo, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esa debe entonces ser nuestra actitud, iglesia. Si realmente entonces, como te decía ahorita, hemos conocido la sana doctrina, hasta este punto debemos llegar nosotros como iglesia, venciendo el mal con el bien. Quiero hacerte una pregunta que le hacía a alguien. ¿Has sentido orgullo por Misión Rescate? Recuerda lo que dice Romanos 12, hay una sola iglesia, un solo cuerpo. Y entonces te pregunto, ¿Misión Rescate es ese solo cuerpo? Iglesia, debemos tener cuidado con el orgullo. El Señor ha sido bueno en este lugar. Nos ha permitido alimentarnos bien. Pero eso debe llevarnos, no es a enorgullecernos, debe llevarnos, es a humillarnos. Mira, cuando nosotros nos disponemos a servir a nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es eso. De hecho, si tú no eres orgulloso, entonces debes ser humilde. De acuerdo a la Escritura, ser humilde es ver a los demás como superiores a ti. Pero muchas veces en nuestras vidas sucede todo lo contrario. Nos vemos como superiores a otros. Ese orgullo incluso te lleva muchas veces a no predicar, a no evangelizar. Ya tú estás bien, es lo importante. No, iglesia, a eso no nos llama el Señor. Iglesia, eso es lo que el Señor quería que les compartiera en esta noche. Y si de verdad has sentido orgullo espiritual, como el Señor nos los ha advertido el día de hoy, porque es tiempo de pedirle perdón al Señor y de buscar realmente humillarte con el Señor. El orgullo espiritual, la humildad o el humillarnos delante del Señor siempre nos va a llevar también a humillarnos con la comunión con nuestros hermanos. Y en todo lo que hacemos nos va a llevar a humillarnos. Vamos a orar al Señor.